Hola, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. En esta clase veremos fluidos en movimiento y para eso comenzaremos conversando y compartiendo sobre los tipos de flujos que existen, las líneas y tubos de corriente para definir cómo vamos a trabajar y modelar los flujos. Veremos la ecuación de continuidad, sobre todo de caudal, y la ecuación de Bernoulli que representa lo que es la energía dentro del movimiento de un fluido. Bien, clasifiquemos los fluidos y los flujos. La diferencia entre un fluido y un flujo es que el flujo es el movimiento de un fluido y un fluido ya sabemos que puede ser un líquido o un gas. Sabemos que hay gases compresibles. Si yo tengo un gas en una jeringa, como se ve acá, y le aplico una fuerza, este gas se va a comprimir. Mientras que hay fluidos que son incompresibles. Por ejemplo, el agua. El agua no se comprime o cuesta mucho que se comprima. Por tanto, cuando ejerzo una fuerza y esto genera una presión, esa presión, como el agua es incompresible, la transmite íntegramente. Y ahí yo tengo un fluido que fluye, por ejemplo, en esta prensa y genera entonces la acción correspondiente. En el caso de los fluidos compresibles, como el aire dentro de una turbina también se comprime y genera entonces las reacciones que en la descompresión que después nosotros conocemos para hacer mover el avión. Entonces acá tenemos fluidos que son compresibles y un fluido como el agua o el aceite que es incompresible. ¿Ya? Insisto que si estos estuvieran en movimiento en una tubería serían flujos. Si yo ahora tengo un flujo donde las líneas de corriente son paralelas entre sí en el movimiento, a este nosotros le llamamos flujo laminar. Mientras que cuando las líneas de corriente se cruzan entre ellas, nosotros podemos llamarle a este tipo de flujo el flujo turbulento. El flujo laminar uno lo utiliza cuando tiene que mover, por ejemplo, medir, cuando yo tengo un río, si esto fuera un río, y yo tengo que poner un flotador acá que tiene que seguir una dirección. Generalmente yo busco una parte donde el flujo es laminar. Si esto se fuera turbulento y hubiera turbulencia, el medidor iría hacia cualquier parte, por lo tanto las mediciones de distancia tendrían algunas perturbaciones, por ejemplo. Y el flujo turbulento yo lo utilizo cuando quiero mezclas. Por ejemplo, tengo aquí un líquido y necesito incorporarle otro líquido y quiero que esto se mezcle. Entonces yo ahí genero o voy verificando que se genere el flujo turbulento. Lo que está a mano derecha es la forma en que viaja la parte delantera, que son los gradientes de velocidad delante del flujo, que cuando tengo flujos laminares tiene esta forma un poco más paraboloidal, mientras que en los flujos turbulentos tengo una parte un poco más chata, ¿cierto? Por otro lado, el flujo permanente es aquel donde se mantiene constante el volumen en el tiempo dado que el volumen va pasando por la tubería. En esta tubería, fíjense que no tenemos variación del diámetro, no hay salidas, por lo tanto, si yo mido acá un volumen con lo que se demora en pasar ese volumen por una distancia dada, ese volumen por unidad de tiempo siempre va a ser el mismo y por tanto no hay variación. La variación es cero. No hay variación de un volumen en el tiempo cuando yo voy analizando la tubería. Por otro lado, cuando yo tengo una variación en el tiempo del volumen, por ejemplo en el caso de este estanque, donde yo tengo un volumen inicial y luego tengo un decaimiento del nivel pisométrico acá arriba, por lo tanto baja el volumen, cuando tengo una variación del volumen acá, o por ejemplo cuando yo vengo con 15 litros por segundo y luego salgo con 5 y 10, y de esos 10 que me quedan salgo con 5 y 5, es decir, voy variando acá la cantidad de volumen por unidad de tiempo, varío el caudal. Entonces ahí en ambos casos donde va variando el volumen a través del tiempo, ya tengo un flujo no permanente.
Mientras que el flujo uniforme se produce, por ejemplo, en los casos siguientes, cuando tengo una tubería que tiene el mismo diámetro y el mismo caudal, tiene una velocidad constante en todo el tramo y por tanto la variación de la velocidad en la distancia es igual a cero, en el caso de la tubería, por ejemplo. A este se le llama flujo uniforme. Y el flujo no uniforme es cuando, por ejemplo, tengo el mismo diámetro, pero los caudales varían. Por lo tanto, como tengo el mismo diámetro y los caudales varían, también entonces varía la velocidad en este sistema. Ahí entonces se transforma en un flujo no uniforme. Luego tenemos flujos reales e ideales. Por ejemplo, el flujo real es cuando la resistencia al corte es distinto de cero. Eso quiere decir que la resistencia al corte existe. Uno lo ve, por ejemplo, en las lanchas, cuando están tratando de avanzar en el agua y ve que la resistencia al corte le inhibe la posibilidad de avanzar rápido. También uno lo ve en los aviones, que los aviones tanto se sustentan, por lo tanto existe el aire, y también se ven un poco retrasados en su avance por la resistencia al corte que le opone el viento. Un gas ideal o un fluido ideal es aquel que no tiene resistencia al corte, pero de momento hasta el fluido menos denso o que ofrece menos resistencia, que es el aire, igual ese aire es un fluido real. Un fluido ideal es eh, básicamente una condición casi conceptual. Y finalmente, los flujos rotacionales son aquellos donde cada partícula, a medida que se mueve, tiene una velocidad angular con respecto a su propio centro de masa. Es decir, si uno se imagina pelotitas, estas pelotitas van girando a medida que tienen una trayectoria a través, por ejemplo, de este intercambiador, a medida que tienen una trayectoria y a través de este sistema, aparte, cada una de las partículas va rotando y eso entonces es el flujo rotacional. En cambio, el flujo irrotacional es exactamente lo mismo, pero cuando las partículas no van rotando. Intentemos modelar el agua y predecir su comportamiento. Tal como se ve en la figura, uno de los actos más simples e importantes que uno hace día a día es obtener agua de un punto. Y cada vez se hace más difícil que esto ocurra en todos los lugares del país y del planeta. Por tanto, lo que vamos a hacer es tratar de modelar el comportamiento de manera de poder llegar a distribuir a todos los puntos necesarios el agua como recurso. Una de las primeras hipótesis que tenemos que entender es que el agua tiene partículas que se mueven y este movimiento de las partículas trazan líneas y esas van a ser nuestras líneas de corriente que traza una partícula y que la de atrás también la sigue y la anterior también la sigue. Es decir, las líneas de corriente son líneas por donde pasan las partículas sucesivamente. Todas las partículas que son de esa línea de corriente. Por lo tanto, como siempre, vamos a analizar fotografías donde uno sabe por dónde van a pasar las partículas. En este caso, entonces, las líneas de corriente son como uno las ve en la figura. Uno se puede dar cuenta que la línea de corriente se adapta a la forma de la tubería o a la forma de las piezas de la tubería, y esto es lógico porque el agua se va adaptando en la medida que va fluyendo a través de distintos tipos de piezas de tuberías de agua potable. Cuando lo veamos bidimensionalmente las llamaremos líneas de corriente y cuando esto sea tridimensionalmente lo llamaremos tal como se ve acá abajo. Entonces, para cuantificar el agua, lo que podemos hacer es tomar un volumen conocido, tomar el tiempo en cuánto se demora en llenarse, por ejemplo, y hacer una relación entre volumen y tiempo para obtener el caudal. Por ejemplo, si yo dejo correr el agua y obtengo en un minuto 4 litros, entonces el caudal será de 4 litros por minuto.
que si yo ahora multiplico por 60 abajo y 60 arriba, que eso es igual a 1, entonces tengo 60 minutos abajo, que es 1 hora, y 60 por 4 me da 240 litros. Sabemos que un metro cúbico son 1000 litros, por lo tanto 240 litros son 0,24 metros cúbicos. Y estos metros cúbicos yo abajo tengo horas, pero podría multiplicar por 60 y me queda en minutos, y por 60 nuevamente y me queda en segundos, por lo tanto son 0,24 dividido en 60 y dividido en 60 nuevamente me da este valor de 0,0000067 metros cúbicos por segundo. Si se fijan entonces, hay una equivalencia entre estas unidades, los litros por minuto, litros por hora, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo, y estas entonces van a ser todas unidades de caudal, que como veíamos es la relación entre el volumen que va moviéndose de agua versus el tiempo. Entonces vamos a tener en una tubería donde está fluyendo el agua, vamos a tener una sección A, y esa sección A va a ir, esa sección de agua, por ejemplo, va a ir recorriendo la tubería hasta llegar a un segundo punto, y entonces vamos a tener una distancia recorrida en un tiempo. Si yo quiero obtener esa distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque velocidad es distancia partido por tiempo. Si distancia es S1 y tiempo es delta t, entonces despejando S1 me queda que S1 es velocidad 1 por delta t, que es lo que yo tenía acá arriba. Entonces esto básicamente S1 es distancia. Pero por otro lado, tengo que el A por la distancia recorrida va a ser volumen. S1 va a ser velocidad por delta t. Por lo tanto, si delta t lo paso hacia el otro lado, me queda volumen partido por delta t es igual a A por la velocidad, pero volumen partido por delta t es caudal, y caudal es igual a velocidad por área. Por lo tanto, uno ahora sabe también que caudal es igual a velocidad por área. Esto pasa en una tubería donde no hay cambio de diámetro, y también pasa en una tubería donde sí hay cambio de diámetro. Entonces, sabemos que la ecuación de continuidad va a ser igual a un caudal que se mantiene constante, y por tanto lo que va pasando es que se van acomodando las velocidades y áreas para mantener ese caudal constante. Por eso entonces ese caudal va a ser volumen partido por tiempo, donde el volumen es el área de la sección por el largo, y eso dividido por el tiempo. Y si tomo largo partido por tiempo, me da velocidad, por lo tanto el caudal va a ser igual a volumen partido por tiempo, o a velocidad por área. Esto también se puede obtener si es que tomo una área infinitesimal de 1 y una área infinitesimal 2, y entonces tengo que la variación del caudal va a ser igual a una velocidad 1 y una velocidad 2 multiplicado por el diferencial de área. Si yo integro esto, me va a quedar entonces que el caudal es igual a velocidad por área y constante. ¿Cuál es la relación entre un punto y otro cuando hay variación de las áreas? Bueno, que los caudales se mantienen, pero la velocidad y el área tienen un subíndice, porque a distinta área, distinta velocidad, para mantenerse equilibrado con una segunda velocidad y una segunda área. Si yo esto ahora lo voy despejando, y área es pi de cuadrado cuarto, luego se van los pi, se dan los cuartos, me queda esto que está acá, y puedo entonces despejar la velocidad 2, la puedo despejar en función de la velocidad 1, de la primera velocidad, y de la relación entre los diámetros. Bien, ¿para qué sirve lo anterior? Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener una tubería de 50 milímetros. De 50 milímetros puedo pasar a 75. Acá está la pieza de 50 a 75. Luego de 75 voy a pasar a 110. Acá está la pieza 75 a 110.
y después de 110 voy a pasar a 160. Entonces tengo acá la 110, 160. Podría pasar de 160 a 200, de 200 a 315 podría hacerlo, y de 315 a 355 y de 355 a 400, es decir, podría llegar hasta el final. Pero solamente la voy a hacer con estas. Entonces, asumiendo que el caudal se mantiene y que va variando el diámetro, yo voy a tener que la velocidad va variando. Y puedo ver que a menor diámetro tengo entonces mayores velocidades y a mayor diámetro tengo menores velocidades. Entonces, en la medida que aumenta el diámetro, voy bajando la velocidad y es lo que uno quiere ver y lo que ve en el gráfico de acá abajo, donde aquí la velocidad va bajando en la medida que yo voy aumentando el diámetro y veo que va subiendo el diámetro en la medida que voy avanzando con los puntos. Para predecir el comportamiento del agua de un fluido en una tubería, Bernoulli lo que dice es que se puede hacer una aproximación energética debido a que una partícula que se mueve a través de una tubería va a tener una energía que debiera ser constante. Y si uno recuerda la ecuación MGH, donde yo tengo un cuerpo que va a caer o un cuerpo que está en una posición respecto de otra, uno recuerda que el h era la distancia hasta el eje, m era la masa y g era la aceleración de gravedad. Entonces, en esta ecuación de la energía potencial, m es la masa que está en toneladas, por ejemplo, y g es la aceleración de gravedad que lleva a esa masa a tener la aceleración de gravedad. Básicamente mg son kilonewton. Básicamente mg es fuerza. Por lo tanto, la energía es fuerza por una distancia y por eso entonces mg por una distancia es la energía. Si uno de hecho ve la energía respecto de las unidades, vamos a tener la masa en kilogramos, el g en metros segundo cuadrado y el h en m, en metros. Multiplico esos dos y me queda kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado, que básicamente es la unidad joules de energía, o puede ser tomado acá newton por metro. En la práctica, significa que si tengo una partícula de agua acá arriba y la mido respecto a este datum, tengo una energía potencial. Por ejemplo, imagínense que acá estuviera la tubería. Tengo entonces una energía potencial y que si ahora me pongo acá abajo, el agua que tengo arriba es presión, es una energía de presión. Y además yo tengo energía potencial. Si este es un MGH y este es otro MGH, entonces cuando estoy acá tengo este MGH, pero cuando estoy acá abajo tengo el MGH de abajo más el MGH de arriba. Así entonces la ecuación de Bernoulli dice que la partícula va a tener una energía potencial, MGZ o MGH, debido a la altura sobre el plano de referencia. Ojo que MGZ o MGH, lo que les comentaba yo era que eran toneladas por los metros de distancia. Ya eran toneladas por los metros de distancia. O sea, básicamente esta energía potencial es la fuerza que yo tengo a una distancia dada del eje. Y luego la energía de presión del líquido. Aquí entonces sumo ambas, es decir, la presión que yo tengo por arriba versus la presión o la fuerza por metro que yo tengo por debajo de la partícula. Y luego voy a tener una energía cinética que es la energía de la velocidad a la que está sometida la partícula, que como ya habíamos visto en física, va a ser igual a mv cuadrado medio. Y por tanto, la energía en una partícula de agua
va a ser igual a la energía de posición más la energía de presión sobre la partícula más la energía cinética. Y entonces voy a tener una energía de presión. Ojo que la presión yo la puedo medir en metros columna de agua, eso lo habíamos visto. Puedo decir que la presión son kilopascales, o puedo decir que son pascales, o puedo decir que son toneladas metro cuadrado, o puedo decir que son metros columna de agua, son metros. La energía cinética va a estar dada por metros y la energía potencial, que es rho gamma h, rho gh, perdón, va a estar dada también en metros. ¿Ya? Por lo tanto, voy a tener los tres componentes de energía en una línea de corriente que debiera mantenerse constante. Por eso si tengo un punto de control 1 y tengo un punto de control 2, independiente que todos estos términos varíen, lo que sí es que la suma tiene que ser igual en ambos costados. Así, si hacemos conservación de la energía en dos puntos, entonces tendremos que en el punto 1 vamos a tener energía de posición, energía de presión y energía cinética. La energía de posición respecto de un punto va a ser mgz, la energía de presión va a ser la presión por mg, y luego vamos a tener la energía cinética que va a ser m por v al cuadrado partido por 2. Así si dividimos todo por mg, me va a quedar z por p por v cuadrado partido por 2g, y eso igualado a todo lo demás. Ahora es interesante saber que este está en metros, este está en metros, y este ojalá pudiera estar en metros. Esta presión en realidad puede ser metros columna de agua y con eso la dejamos en metro, pero como es presión en pascales, por ejemplo, entonces en ese caso tendría que dividirlas por una densidad de manera que me queden los metros. Esto se explica muy bien acá, donde yo tengo que z está en metros, donde tengo v cuadrado partido por 2g, que son la velocidad que está en metros partido por segundo, si la tengo al cuadrado en metro cuadrado partido por segundo cuadrado, y g que es metro segundo cuadrado, y aquí entonces si despejo me queda en metros también. Pero fíjense que eh, esta presión está en kilonewton partido por metro cuadrado. Por lo tanto, si yo divido ahora por kilonewton partido por metro cúbico, me va a quedar entonces esto en metro, y por eso entonces se divide por gamma para que toda esta sumatoria quede en metros y queda toda la unidad entonces. Así entonces la ecuación de Bernoulli ya queda mucho más claro que la altura de velocidad es aquella que no se ve, pero es un valor para llegar a un total de energía. Tengo un P partido por gamma que va a ser la presión desde donde yo veo el agua hasta la línea de corriente correspondiente que estoy analizando, y desde la línea correspondiente que estoy analizando hasta el datum de referencia tengo entonces el valor de Z. Y así entonces llegamos a la ecuación que vamos a utilizar todo el semestre y en otras asignaturas, que va a ser la ecuación de Bernoulli, que es el Z más P partido por gamma más B cuadrado partido por 2G, donde entonces el P, el P va a ser la presión en kilopascales o en pascales, y el gamma entonces el peso específico, esto también es kilonewton partido por metro cúbico para ser consecuente con los kilonewton de arriba, o los kilopascales. Analizando un sistema, uno puede comentar que si tengo esta línea de corriente, cuando tengo una partícula acá arriba que no se mueve o la velocidad es muy pequeña, entonces yo asumo que la velocidad al cuadrado partido por 2g es 0. Y además no tiene agua encima de ella, por lo tanto no tiene presión. Y la partícula que está acá arriba lo único que tiene es energía potencial. Esa energía potencial es la que respecto del datum yo puedo valorar, tiene Z. No tiene nada, ¿no es cierto? No tiene velocidad, no tiene presión arriba, pero ella tiene una potencialidad que la da el Z.
Dentro de esa línea, asumiendo que esa partícula en algún momento se va a empezar a mover muy lentamente, con una velocidad que yo puedo incluso considerarla cercana a cero, esa partícula va a llegar acá abajo o puedo tomar esta partícula que tampoco se mueve, asumo que no tiene velocidad. eh, Esta partícula va a tener sobre sí un P partido por gamma, va a tener presión de columna de agua y va a también tener una energía potencial. Sin embargo, cuando esto ya entra a ducto, entra con una rapidez y se genera en todo el ducto la misma velocidad que genera el v cuadrado partido por 2g constante. Constante. Y ese v cuadrado partido por 2g constante genera entonces una distancia constante que va a definir un p partido por gamma constante también a través de toda la línea. Hasta llegar al final que cuando sale a presión atmosférica, ya entonces esta presión baja a cero. Y por tanto, al bajar a cero, esto se transforma en presión cero y solamente hay v cuadrado partido por 2g. Por lo tanto, al inicio hay solamente z, luego hay básicamente p partido por gamma solamente y luego al final hay solamente velocidad. Y entre medio entonces se produce esta relación de los v cuadrado partido por 2g, los p partido por gamma y los z, que sumados dan la energía total del sistema. Si tengo una situación como en la figura, donde tengo cambios de diámetros, entonces, a diferencia de la figura de la diapositiva anterior, donde yo tenía una línea de presión continua, aquí fíjense que no tengo una línea de presión continua, porque los P partido por gamma varían. En el diámetro mayor tengo velocidades menores, y como tengo velocidades menores, tengo entonces v cuadrado partido por 2g menores. Y como tengo v cuadrado partido por 2g menor, tengo un P partido por gamma mayor. Mientras que en el tubo del medio, de este tubo Venturi que se llama, en el tubo del medio del tubo Venturi, yo tengo una velocidad mayor porque tengo menor diámetro, y como tengo velocidad mayor, el v cuadrado partido por 2g es mayor, y por tanto el P partido por gamma es menor, para mantener constante la energía. Recuerden que la suma del v cuadrado partido por 2g con el p partido por gamma debe ser constante, por lo tanto, cuando yo tengo un aumento del v cuadrado partido por 2g, tiene que bajar el p partido por gamma, y al revés. Si disminuye, tiene que subir. Si disminuye la altura de velocidad, tiene que subir la presión. Así, con todo lo que hemos dicho, la línea superior la vamos a llamar línea de energía total, y esta contiene la suma del v cuadrado partido por 2g, que es la altura de velocidad, más el P partido por gamma, que es la presión en un punto de la tubería, más el Z, que es la distancia del eje de la tubería hasta el datum. Así entonces, a la línea superior le vamos a llamar línea de energía total, a la línea de energía total menos el V cuadrado partido por 2G le vamos a llamar línea piezométrica, y el otro va a ser el eje de la tubería, y luego bajo ella el datum, con el cual nosotros haremos referencia a él todo el sistema. Si queremos entonces ver cómo funciona esto matemáticamente, entonces podemos tener un ejemplo donde yo conozco o sea, primero elijo la línea corriente, que va a ser la roja, que esa es la que vamos a analizar. Tengo una distancia al datum de 5 metros, conozco el diámetro y el caudal, por lo tanto puedo obtener la velocidad. Si tengo el P partido por gamma y tengo la velocidad, con la velocidad puedo obtener el V cuadrado partido por 2G. Y con ese v cuadrado partido por 2g, sumando s más el p partido por gamma más el datum, puedo obtener la energía total. Esa energía total tiene que mantenerse en este punto y luego en todos los puntos de la línea corriente, por lo tanto lo conozco en un segundo punto. Y si en ese segundo punto conozco el z, el caudal
se mantiene, por lo tanto, conociendo el diámetro puedo calcular la velocidad, y con la velocidad el v cuadrado partido por 2g. Y si a la energía total le resto la altura de velocidad y le resto la distancia al datum, entonces puedo calcular el P partido por gamma, que es la presión al eje de la tubería, desde la línea piezométrica. Fíjense aquí que a mayores diámetros, menores velocidad y tengo un menor V cuadrado partido por 2G, y por tanto aquí la presión que es alta baja después cuando tengo mayores velocidades, es decir, para no estar dibujando una variación por cada punto para dibujar esta curva, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar los V cuadrado partido por 2G por tramo, asumiendo que no hay una variación, sino que es todo horizontal. Si ahora yo tengo un problema inclinado, es exactamente lo mismo, tengo diámetro y caudal, por lo tanto puedo sacar la velocidad, tengo el z, tengo el v partido por gamma, calculo el v cuadrado partido por 2g, calculo la energía total, la pongo en el siguiente punto a analizar. Como tengo el caudal y el diámetro, tengo el v cuadrado partido por 2g, y como tenía el datum, entonces calculé en un sistema partido por gamma, como el que se muestra que es una ciudad. Yo voy a tener un nivel estático del agua acá arriba en el cerro. Ese nivel estático me va a generar la línea de energía total. Un poquito más abajo va a estar la línea piezométrica, ya que asumo que el caudal va a ser el mismo en todo lo que estoy analizando. Y por tanto entonces podría tener esta situación, asumiendo que el caudal en todo este tramo es el mismo, y entonces obtener cuánto es la presión sobre la tubería. También puedo hacerlo al revés, en vez de tener un punto alto y llevarlo a un punto bajo, tener un punto bajo y llenarlo a un punto alto. Para esto necesito un par de estaciones de bombeo y unas tuberías. Es decir, aquí poner una bomba en A, luego llegar hasta una segunda bomba y esa segunda bomba elevar hasta B. Visto desde lo que estamos observando o de lo que estamos analizando, esto sería que la bomba eleva el agua hasta una línea de energía total 1. Abajo vendría la línea piezométrica, un P cuadrado partido por 2G, dependiendo de la tubería y del diámetro, pero es constante porque el diámetro de la tubería es constante. Y luego esta bomba elevaría nuevamente esta agua hasta un punto 2, hasta una línea de energía total 2, y luego hacia abajo estaría el V cuadrado partido por 2G de esa tubería. Y así podría llegar entonces a descargar agua en un estanque elevado. En un tubo Venturi nosotros podríamos ver que las presiones en un manómetro son mayores cuando tengo mayores diámetros y son menores cuando tengo menores diámetros. Esto se produce dado que el mayor diámetro tiene menor V cuadrado partido por 2G y el menor diámetro tiene mayor V cuadrado partido por 2G. Por lo tanto, para compensar y mantener constante la línea de energía total, entonces baja o sube la presión. En la figura se ve un estanque que va a tener una línea de energía total en la parte superior del estanque donde está el agua. Esa línea de energía total se va a mantener en todo el sistema, y más abajo va a ir la línea piezométrica distanciada verticalmente en V cuadrado partido por 2G. Por lo tanto, como tenemos dos diámetros y tenemos dos velocidades, lo que va a pasar es que vamos a tener entonces variación de la línea piezométrica. Por supuesto que vamos a tener un mayor V cuadrado partido por 2G en el tramo donde tenemos menor diámetro, y vamos a tener un menor V cuadrado partido por 2G donde tenemos un mayor diámetro. Y esto va a generar que la línea de presión suba. Tengamos aumento de presión donde el diámetro también. En este sistema se puede ver que la tubería tiene el mismo diámetro, y como tiene el mismo diámetro, entonces el V cuadrado partido por 2G se debiera mantener constante, y por tanto la línea piezométrica también debiera ser constante. Y justamente se ve que el V cuadrado partido por 2G mantiene una línea piezométrica constante, y lo que se ve que varía es el P partido por gamma y el Z.
Al principio tengo un P partido por gamma hasta el eje de la tubería bastante pequeño y un Z de energía potencial bastante grande. Sin embargo, cuando yo bajo en cota en la tubería, ya entonces aumenta el P partido por gamma y también disminuye el Z. Aquí uno puede ver que en general uno puede ver la variación o del B cuadrado partido por 2G cuando tengo variación de diámetro, o el P partido por gamma cuando varía la cota y la trayectoria de la tubería, y el Z también cuando varía exactamente lo mismo, que no varía el diámetro y por tanto el B cuadrado partido por 2G también se debiera mantener constante, y lo que sí va variando es el P partido por gamma y el Z, donde dependiendo de la cota de la tubería, el P partido por gamma, al recordar que es la distancia entre la línea piezométrica y el eje de la tubería, va aumentando mientras más baja sea la cota del eje de la tubería, y el Z aumenta en la medida que la cota de la tubería es más alta respecto y en este caso lo mismo, es decir, diámetro constante, línea de presión constante. Lo que va variando es el P partido por gamma, una vez más. Una de las cosas que me permite ver este análisis de la línea de energía total y de la línea piezométrica es, por ejemplo, la siguiente situación, que si yo tengo una estación de bombeo y elevo, entonces podría pasar de que estoy elevando hasta este punto, tengo un B cuadrado partido por 2G hasta acá abajo, porque eso es lo que estoy moviendo en y la velocidad que lleva ese movimiento, y podría llegar a la línea de presión de 50 metros columna de agua. Entonces, ¿qué hago con esos 50 metros columna de agua? Yo lo que hago es que 50 metros columna de agua lo meto a esta tabla de resistencias y tengo más de 40, digamos. Tengo menos 60, pero más de 40. Por lo tanto, esta clase de tubería soporta hasta 40 metros columna de agua. No soportaría los 50, por lo tanto me voy a la siguiente, y la clase 6 es aquella que me soportaría 60 metros columnas de agua y por tanto es la que debiera poner acá abajo, porque con un clase 6 entonces me soportaría una presión de 60 metros columna de agua, y como tengo 50 entonces estoy bien en mi definición de la tubería.